Ay, papacitos y mamacitas, vengan para acá porque lo que les voy a contar hoy es de esos temas que te dejan con la boca abierta y el corazón en la mano. Mi sobrino, el gran Máster Gorila, me dijo, tía Mona, este tema necesita ser analizado como solo tú sabes hacerlo, y yo, que nunca me quedo con las ganas de desmenuzar hasta el último detalle, aquí estoy para traerles una historia que no es cualquier cosa. Imaginen esto, una madre que se encuentra atrapada entre el peso de la sociedad, el juicio mediático y una realidad que se le va de las manos. No importa lo que haga, todo lo que dice y todo lo que calla se convierte en motivo de debate, en el punto de mira de quienes buscan explicaciones y de aquellos que, sin saberlo, terminan cayendo en una historia hecha a conveniencia. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Qué papel juega realmente una madre cuando el entorno que la rodea se desmorona? Hoy vamos a analizarlo con lupa, sin dejarnos llevar por apariencias ni discursos preparados. Porque aquí, mis amores, no se trata solo de lo que vemos en redes o en los titulares, sino de lo que nadie te está contando. Vamos a hablar de la responsabilidad, de la manipulación, de las estrategias que buscan maquillar la verdad, sobre todo, de cómo se construyen las narrativas cuando lo que está en juego no es solo una reputación, sino el destino de toda una familia. 1. La dinámica familiar y la carga del rol materno. Imagina una familia en la que el éxito y los lujos eran la norma, donde un padre, con mano firme y un estilo de negociación inigualable, garantizaba oportunidades y seguridad. En ese entorno, la madre, aunque importante, no era la única responsable de forjar el futuro de sus hijos. Sin embargo, cuando ese pilar se desvanece, cuando el hombre que, con su capacidad y experiencia, mantenía el equilibrio familiar se ausenta, la responsabilidad recae casi exclusivamente en la madre, generando un peso desproporcionado. Este fenómeno se asemeja a estar en medio de un barco sin timonel, todos dependen de ese líder para navegar en aguas turbulentas, y su ausencia no solo desestabiliza el barco, sino que obliga a quienes quedan a intentarlo sin las herramientas necesarias. Así, en nuestro análisis, la madre se ve enfrentada a una doble presión, por un lado, el legado de un sistema familiar que antes funcionaba en conjunto, y por otro, la expectativa social de que ella asuma la totalidad de la crianza y, por ende, la responsabilidad de cualquier desvío o error. Perspectiva legal, estrategias, desvíos y responsabilidad. 1. La función de la narrativa en el proceso penal. En el ámbito legal, la narrativa que se construye en torno a los involucrados en un delito tiene un papel crucial. No se trata únicamente de los hechos en sí, sino de cómo se comunican y se interpretan esos hechos, tanto en el tribunal como ante la opinión pública. En situaciones de alta gravedad, como pueden ser los casos de agresiones violentas, el sistema penal exige que se establezca la responsabilidad de manera clara y contundente. Sin embargo, es común que las partes involucradas, especialmente en el entorno mediático, utilicen estrategias discursivas con el objetivo de limpiar la imagen del acusado o de desviar el foco de atención de la conducta delictiva. Por ejemplo, es habitual que se presenten discursos en los que se promete una reparación del daño a la víctima o se ofrece una disculpa pública. En situaciones menos graves, este tipo de gestos puede funcionar como un elemento atenuante. Sin embargo, cuando se trata de agresiones de alta gravedad, la ley establece que la responsabilidad penal puede diluirse con meras palabras o promesas. La justicia exige que se demuestre, a través de evidencia concreta, que el acusado asume plenamente la responsabilidad de sus actos. 2. Estrategias de reparación y acuerdos extrajudiciales. Una de las tácticas que se recurre en algunos procesos penales es la búsqueda de acuerdos extrajudiciales o la propuesta de reparaciones económicas para arreglar el conflicto. La idea subyacente es que, mediante una compensación monetaria o la aceptación de una disculpa, se podría mitigar la percepción del daño causado y, potencialmente, obtener una reducción en la pena o en la tipificación del delito. Para ilustrar este punto, imaginemos el siguiente escenario. En un barrio, un individuo comete un acto violento que causa un daño considerable a otra persona. En lugar de enfrentar el proceso judicial de manera completa, el agresor ofrece a la víctima una compensación económica sustancial, acompañada de una disculpa pública. En situaciones menores o en delitos con menor impacto social, este gesto podría ser considerado como una forma de reparación y, en algunos casos, se podría llegar a un acuerdo que reduzca la severidad de la sanción. No obstante, cuando hablamos de agresiones graves, especialmente aquellas que involucran violencia física severa o agresiones que afectan derechos fundamentales, la estrategia de reparar con dinero o con palabras resulta insuficiente. El sistema penal, en estos casos, requiere evidencia irrefutable de la responsabilidad, y las tácticas de desvío, como la compensación económica, pueden ser vistas como intentos de diluir la gravedad del delito.
La ley no admite que el daño causado se solape con discursos que minimicen la agresión real, ya que esto podría establecer un precedente peligroso que incentivaría a otros a resolver situaciones graves sin enfrentar las consecuencias plenas de sus actos. 3. La insuficiencia de la reparación para cambiar la tipificación del delito. En el análisis de ciertos casos mediáticos, se observa que una de las estrategias utilizadas por los familiares, especialmente por aquellos que buscan limpiar la imagen del acusado, es enfatizar la reparación del daño o la oferta de una disculpa sincera. Sin embargo, este mecanismo tiene limitaciones importantes. No equivale a renunciar a la responsabilidad. Aunque una disculpa o una compensación económica puedan servir como un gesto de arrepentimiento, legalmente no constituyen una admisión completa de responsabilidad que permita modificar la tipificación del delito. En el sistema penal, los delitos se clasifican y sancionan en función de la intencionalidad, la gravedad de la agresión y el daño causado. Por lo tanto, intentar cambiar una acusación de un delito grave a uno de menor gravedad mediante la reparación es, en la práctica, muy difícil de justificar. La prueba de la conducta delictiva es irrefutable. En casos donde la evidencia audiovisual y los testimonios son contundentes, la estrategia de desviar la atención mediante acuerdos extrajudiciales resulta aún más débil. La ley exige que la conducta delictiva sea evaluada de manera objetiva, sin dejarse influenciar por gestos emocionales que, aunque puedan generar empatía en la opinión pública, no son suficientes para contrarrestar la magnitud de los hechos. Impacto en el mensaje disuasorio. Permitir que se resuelva un conflicto de alta gravedad mediante simples reparaciones o disculpas podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad. La función de la justicia penal es no solo castigar, sino también prevenir futuros delitos, y un acuerdo extrajudicial que minimice el castigo podría incentivar conductas similares, pues se percibiría que el castigo puede evitarse fácilmente a través de tácticas de desvío. 4. Ejemplos coloquiales para ilustrar el punto. Para conectar con la audiencia y lograr un mayor engagement, se pueden utilizar ejemplos coloquiales que ilustren esta problemática. Ejemplo del barrio. Imagínate en tu barrio, si alguien te pega fuerte y, en lugar de ser llevado ante la justicia, te dice, oye, aquí tienes 50,000 pesos y una disculpa, ¿crees que eso realmente compensaría el dolor y las secuelas de ese golpe? La verdad es que, en casos de agresiones graves, la compensación no borra el daño ni cambia la gravedad del acto, porque la justicia necesita más que palabras para garantizar que se haga el castigo justo. Ejemplo del automóvil. Es como si tuvieras un coche de alta gama y alguien lo estropea seriamente. Te ofrecen una reparación rápida y una disculpa. Aunque puedas arreglar el coche, la reputación de la marca y el impacto del daño en tu seguridad no se reparan con un simple arreglo. Así es la ley, en delitos graves, la reparación económica y las disculpas pueden servir de complemento, pero jamás reemplazan la necesidad de enfrentar las consecuencias del daño. Conclusión integral. El análisis legal nos muestra que, en situaciones de alta gravedad, el sistema penal exige una asunción completa de la responsabilidad, y no permite que estrategias como la reparación económica o las disculpas se conviertan en escudos para minimizar el castigo. Las tácticas que intentan desviar la atención y limpiar la imagen del acusado son, en el fondo, insuficientes para alterar la naturaleza del delito, ya que la evidencia debe ser evaluada de forma objetiva y sin dejarse influenciar por discursos emocionales. Esta perspectiva legal se integra con la necesidad de mantener un mensaje disuasorio en la sociedad, asegurando que las agresiones graves sean tratadas con la seriedad que ameritan. Además, refuerza la idea de que la justicia no puede ser manipulada mediante gestos superficiales, sino que debe basarse en la verdad de los hechos y en la evidencia contundente. En definitiva, este análisis nos invita a reflexionar, ¿hasta qué punto pueden las estrategias de reparación y las disculpas influir en la justicia penal? La respuesta, en contextos de alta gravedad, es clara. La ley exige responsabilidad plena y no admite que el daño se diluya en discursos de autocompasión o en acuerdos que, si bien pueden generar empatía, no alteran la realidad del daño cometido. Perspectiva psicológica y psiquiátrica, mecanismos de defensa y la influencia de la crianza. La psicología nos enseña que la formación de la identidad y la asunción de roles no ocurren en el vacío, son procesos que emergen de interacciones complejas en el seno de la familia y en el contexto social. Cuando la estructura familiar se desmorona, especialmente por la ausencia de un referente fuerte, la carga emocional y la responsabilidad recaen de forma desproporcionada sobre la figura materna, forzándola a asumir un rol para el que, en muchas ocasiones, no está completamente preparada. 1. La erosión de la estructura familiar y sus consecuencias.
Imagina a una madre que, en lugar de contar con el apoyo de un padre que establecía límites claros, proporcionaba un ejemplo de conducta y actuaba como guía para toda la familia, se encuentra repentinamente sola en la toma de decisiones. La ausencia de ese pilar genera un vacío en el que la estructura familiar, antes sólida, se transforma en un escenario caótico. En este ambiente, la madre se ve obligada a asumir responsabilidades que exceden su capacidad o formación, lo que puede desencadenar una serie de mecanismos de defensa para proteger su autoimagen y gestionar el dolor profundo de la pérdida. 2. Mecanismos de defensa, victimización emocional y desviación del conflicto. Ante el estrés extremo y la incertidumbre, la respuesta emocional de la madre puede adoptar diversas formas defensivas. Uno de los mecanismos más frecuentes es la victimización emocional. Aquí, la madre recurre al llanto, a declaraciones en las que se expresa agredida o acosada, e insiste en que el hate que recibe en redes sociales justifica su postura. Este tipo de respuestas funciona como un escudo. Al presentarse como víctima, se busca desviar la atención de la raíz del problema, que es la desestructuración del sistema familiar, y la falta de supervisión o intervención oportuna. Por ejemplo, imagina que en una situación de crisis, en lugar de dialogar abiertamente sobre las responsabilidades compartidas, la madre se enfoca en manifestar su sufrimiento y en resaltar las agresiones externas, minimizando así cualquier crítica sobre la gestión interna de la familia. Esta estrategia, aunque puede generar cierta empatía en el corto plazo, en realidad diluye el conflicto real y perpetúa una dinámica disfuncional, donde la verdadera agresión, ya sea en forma de negligencia o de falta de intervención, se esconde tras un manto de justificaciones emocionales. 3. Estrés, incapacidad de resolución y falta de herramientas. Desde una perspectiva psiquiátrica, este tipo de respuestas también reflejan una incapacidad para gestionar el estrés y la incertidumbre de manera saludable. La ausencia de un diálogo constructivo y la tendencia a minimizar la situación en lugar de confrontarla indican una falta de herramientas emocionales adecuadas para la resolución de conflictos. En lugar de buscar estrategias que fomenten un diálogo abierto y que permitan un análisis profundo de los problemas, la madre opta por tácticas que desvían el foco de la discusión. Un ejemplo cotidiano podría ser el de alguien que, al enfrentar una discusión acalorada, se encierra en el llanto o en gritos, evitando discutir los temas reales y dejando que el conflicto se diluya en una espiral de emociones sin resolver. Este mismo patrón, aplicado al contexto familiar, no solo dificulta la resolución del conflicto, sino que también genera un ciclo en el que la verdadera agresión se oculta tras excusas y justificaciones, impidiendo que se aborden las causas subyacentes de la desestructuración familiar. 4. Influencia de la cultura y los estigmas sociales en la crianza. El rol materno, en muchos contextos sociales, viene acompañado de expectativas casi utópicas. Se espera que la madre sea la cuidadora perfecta, que conozca cada detalle de la vida de sus hijos, y que siempre esté en capacidad de corregir cualquier desvío. Cuando esta expectativa se rompe, ya sea por desconocimiento o por la necesidad de desviar la atención, la crítica social se intensifica. La sociedad tiende a estigmatizar a la madre, culpándola de cualquier error en la formación de sus hijos, sin considerar que la crianza es un proceso colectivo que involucra múltiples actores, padres, hermanos, familiares, e incluso la comunidad en general. En un contexto donde la figura paterna ha desaparecido, la presión sobre la madre se multiplica. Se la juzga por no poder asumir una responsabilidad que, en condiciones ideales, debería ser compartida. Este estigma no solo afecta su autoestima, sino que también contribuye a que adopte mecanismos de defensa para protegerse, como la victimización emocional. Así, la narrativa social se simplifica en un "nos culpan a la mamá", cuando en realidad, la desintegración del sistema de apoyo y la ausencia de una intervención colectiva son factores cruciales en la problemática. 5. Integración y reflexión final. La perspectiva psicológica y psiquiátrica nos revela que la formación de la identidad y la asunción de roles en el seno familiar son procesos complejos, moldeados por la interacción de múltiples factores y actores. Cuando se produce una ruptura en esta red de apoyo, como la ausencia del padre que solía ser el referente claro y estable, la madre se ve forzada a responder de manera defensiva, recurriendo a mecanismos que, si bien pueden ser efectivos a corto plazo para evitar el dolor, a largo plazo perpetúan una dinámica disfuncional. Este análisis nos invita a reflexionar profundamente sobre la verdadera naturaleza de la responsabilidad en la crianza y cómo los mecanismos de defensa, aunque comprensibles desde el punto de vista humano, pueden distorsionar la realidad y dificultar la resolución de conflictos. ¿Qué significa, en última instancia, ser madre en un contexto donde se espera la perfección y, al mismo tiempo, se le impone la carga de corregir toda una estructura familiar?
¿Es justo juzgar a una sola figura cuando la responsabilidad es colectiva? La respuesta no es sencilla, y nos obliga a cuestionar nuestros propios prejuicios y expectativas. La verdadera tarea consiste en reconocer que la reparación de una situación tan compleja requiere, ante todo, una intervención colectiva y una reevaluación de los roles tradicionales, para que la justicia, tanto en el ámbito emocional como en el social, pueda alcanzar una verdadera integridad. A continuación, se desarrolla de forma profunda y detallada la perspectiva social, integrando elementos clave y evitando redundancias. Perspectiva social, medios, estigmas y el juicio público. 1. La construcción de la narrativa en la era digital. En la actualidad, la forma en que se difunden y perciben los hechos va mucho más allá de lo que ocurre en el terreno. En la era digital, cada acción, cada declaración y cada imagen se transforman en parte de una narrativa que se moldea y se amplifica a través de redes sociales y medios de comunicación. Los hechos, por sí solos, adquieren un tinte dramático cuando son filtrados, editados y presentados con un enfoque que busca generar emociones intensas en el público. Este fenómeno no solo influye en la opinión pública, sino que también determina en gran medida la manera en que se juzgan y se valoran los casos. Ejemplo coloquial. Imagina que en una comunidad, un incidente se convierte en el tema central del barrio. No es solo lo que sucedió, sino cómo se comenta en las redes del vecindario, mensajes, memes y opiniones que, al final, configuran una versión oficial del suceso. Así ocurre a gran escala. La narrativa mediática transforma los hechos en una especie de cuento popular, donde la imagen de cada protagonista es sometida a un juicio colectivo. 2. Estigmas y roles de género, el mito de la madre perfecta. La sociedad, influenciada por tradiciones y estereotipos, tiende a asignar un rol casi utópico a la figura materna. Se espera que la madre sea la cuidadora infalible, la guardiana del hogar y la principal responsable del bienestar y la educación de los hijos. Cuando la realidad no se ajusta a este ideal, la madre es inmediatamente etiquetada como culpable, ya sea de complicidad o de fracaso en la crianza. Esta simplificación tiene consecuencias profundas. Culpa exclusiva. Al reducir la responsabilidad a una sola figura, se ignora la naturaleza colectiva de la crianza. La ausencia de otros referentes, como un padre o una red de apoyo, no puede, sin embargo, justificarse para eximir a la madre de toda responsabilidad. La narrativa popular, influida por estigmas de género, magnifica cualquier error, transformándolo en un fallo irreparable. Presión y juicio injusto. El público, al ser alimentado por discursos que exaltan la perfección materna, juzga de manera desproporcionada cualquier señal de debilidad o error. Esta presión puede llevar a que la propia madre adopte estrategias defensivas, como victimizarse o minimizar problemas, para proteger su imagen, aunque esto solo contribuya a desviar la atención de las causas estructurales. Ejemplo coloquial. Es como cuando en un restaurante, el chef es el único responsable de la calidad de la comida. Si algo sale mal, la culpa recae en él sin considerar que la cocina es un trabajo en equipo, donde desde el proveedor hasta el ayudante, cada eslabón cuenta. Sin embargo, en nuestra narrativa social, la madre es tratada como el chef único y perfecto, y cualquier error se magnifica, dejando poco espacio para comprender que la receta de la crianza es mucho más compleja. 3. El juicio mediático, la simplificación de la realidad. El juicio mediático tiende a polarizar las historias, dividiéndolas en categorías simplistas como cómplice o víctima. Esta dicotomía resulta especialmente problemática en casos donde la complejidad es la norma. Al enfocarse únicamente en la imagen de la madre, se omiten factores contextuales cruciales, como la ausencia de un referente paterno, las dinámicas de poder en el hogar, y la influencia de otros actores en la crianza. Manipulación de la opinión pública. Los medios, en su afán por captar la atención, a menudo usan titulares sensacionalistas y fragmentos de entrevistas que, sacados de contexto, refuerzan una imagen negativa de la madre. Esto no solo distorsiona la verdad, sino que crea un ambiente en el que el debate se centra en estigmatizar en lugar de comprender. Precedentes peligrosos. La exposición de estos casos con un enfoque unidimensional puede establecer un precedente en el que se justifica el juicio público basado en percepciones y estereotipos, más que en una evaluación objetiva de los hechos. Esto tiene el riesgo de normalizar la tendencia a culpar a una sola figura, ignorando la complejidad inherente a la dinámica familiar. Ejemplo coloquial. Piensa en un partido de fútbol en el que, ante una derrota, el público señala únicamente al capitán, olvidando que el equipo entero es responsable del resultado. De la misma manera, en el juicio mediático, se atribuye a la madre la totalidad del fracaso o del error,
sin tener en cuenta que la situación es el resultado de múltiples factores y actores que se han comportado de manera disfuncional. 4. Reflexión final, hacia una comprensión integral. La perspectiva social nos obliga a cuestionar y repensar nuestras expectativas y prejuicios. La imagen de la madre, moldeada por estigmas y simplificaciones, es un reflejo de una sociedad que a menudo prefiere verdades simples a explicaciones complejas. En este contexto, es fundamental reconocer que la responsabilidad en la crianza es colectiva, y no puede recaer únicamente en una figura. La narrativa mediática, influenciada por discursos emocionales y estereotipos de género, tiende a simplificar en exceso situaciones que, en realidad, son multifacéticas. El juicio público, al basarse en imágenes y titulares sensacionalistas, a menudo impide que se aborden las causas profundas de la disfunción, perpetuando un ciclo en el que la verdadera responsabilidad se diluye. Esta reflexión nos invita a mirar más allá de los titulares y a entender que, en un entorno saturado de imágenes y discursos predefinidos, la verdadera justicia y comprensión social requieren un análisis integral que reconozca la complejidad de las relaciones humanas. Al analizar el complejo entramado de factores legales, psicológicos, psiquiátricos y sociales que rodean el caso, surge una reflexión inevitable: la realidad de las dinámicas familiares y de la justicia nunca es tan simple como los titulares que consumimos. La figura materna, a menudo sobrecargada por estereotipos y expectativas sociales, se ve inmersa en una lucha constante por ser vista y entendida en su verdadera dimensión, en un contexto en el que la responsabilidad de criar y formar a un individuo es, en esencia, un esfuerzo colectivo. Legalmente, la ley exige una asunción plena de la responsabilidad y no permite que gestos superficiales, como una disculpa o una reparación económica, se conviertan en excusas para desviar la gravedad de un delito. Este imperativo legal nos recuerda que, aunque la reparación y el perdón son componentes valiosos del proceso de sanación, estos no pueden sustituir la exigencia de justicia que protege a las víctimas y previene futuros daños. Desde la perspectiva psicológica y psiquiátrica, se revela que la formación de la identidad y la asunción de roles no se desarrollan en el aislamiento de una única figura, sino a través de la interacción de múltiples actores en un sistema complejo. La ausencia de un referente, como la figura paterna, empuja a la madre a adoptar mecanismos de defensa, como la victimización emocional, que, si bien pueden ser una respuesta natural al dolor, terminan por perpetuar una dinámica disfuncional y distorsionan la verdadera naturaleza del conflicto. Socialmente, la narrativa mediática y los estigmas de género han contribuido a una simplificación excesiva de la realidad. La sociedad, ávida de respuestas inmediatas y verdades unidimensionales, tiende a etiquetar a la madre como la única responsable, sin reconocer la complejidad inherente a las relaciones familiares y al contexto en el que se gestan. Este juicio simplista no solo es injusto, sino que también nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios, invitándonos a mirar más allá de lo evidente. En última instancia, este análisis nos convoca a una reflexión profunda. ¿Podemos, como sociedad, alcanzar una verdadera justicia y comprensión cuando reducen realidades complejas a simples etiquetas? El caso nos enseña que la reparación de un daño, la sanación emocional y la justicia penal requieren de un enfoque integral y colectivo. No basta con asignar culpa a una sola figura, es imperativo reconocer la interconexión de roles, la influencia de los medios y la presión de los estigmas sociales para construir una narrativa que, en lugar de perpetuar el dolor, apunte hacia una transformación real. Esta reflexión nos invita a repensar la manera en que juzgamos, no solo a las personas, sino también a los sistemas que las conforman. La verdadera justicia y sanación se encuentran en la capacidad de ver la complejidad del ser humano y de las relaciones, en la voluntad de intervenir de forma colectiva, y en el compromiso de construir un entorno en el que la responsabilidad y la empatía coexistan de manera equilibrada. ¿Qué lecciones extraemos de este entramado? Quizás que la búsqueda de la verdad requiere más que simples discursos o etiquetas, exige un análisis honesto y profundo de cada actor, una mirada que abrace tanto las imperfecciones como las posibilidades de cambio. ¿Y tú, estás dispuesto a cuestionar lo evidente y a explorar las múltiples dimensiones de la realidad? Esa es la invitación final a reflexionar, y a transformar la forma en que entendemos la justicia y la responsabilidad.